¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de nomenclatura. Vamos a ver a los óxidos. Y este es el ejemplo número 1. En química hay unos compuestos formados por un metal y oxígeno. Se llaman óxidos. Y este es el óxido de aluminio. Que no se te olvide siempre, para formar el compuesto y tener la fórmula óxido siempre es negativo. Tú sabes que el óxido es de oxígeno. El símbolo del oxígeno es la O mayúscula y siempre vale menos 2. En los óxidos siempre el oxígeno vale menos 2. El aluminio, tú sabes que el aluminio es Al y ves que el aluminio vale más 3. Este más 3 es de fórmula. Todo yo lo obtengo de la tabla y de mi formulario. Y ya, ahora cruzamos, nos va a quedar el aluminio, lo bajamos, el oxígeno lo bajamos. El 2 pasa al aluminio abajito. Se comparte y el 3 del aluminio se comparte al oxígeno. Esa es la fórmula. Vamos al ejemplo 2. Nos piden la fórmula del óxido de galio. Es un óxido. Entonces el óxido es el oxígeno. Oxígeno a la menos 2. Siempre vale menos 2. Siempre hay uno negativo. Lo negativo va al último y el positivo va a ser de galio. Galio en la tabla periódica es Ga. Se simboliza así. ¿Y por qué va al principio? Porque ese tiene un valor de 3. Todo lo positivo va al principio y lo negativo va al final. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos, bajamos el galio, bajamos el oxígeno. Este 3 del galio ahora es del oxígeno abajito. Y este 2 del oxígeno ahora es del galio. Esta es la fórmula química del óxido de galio. Ahora, el compuesto es óxido de sodio. Procedemos. Óxido es oxígeno y siempre vale menos 2. Siempre. El sodio, tú debes de saber que la abreviatura en la tabla periódica es Na. Na es sodio. Y lo pongo al principio porque es positivo. Todo lo positivo siempre va al principio y lo negativo al final. Y el sodio tiene un valor de más 1. Entonces ahora compartimos esas valencias o números de oxidación. Este 1 del sodio pasa al oxígeno. Así. Pero de una vez te digo, los unos en las fórmulas no se escriben, se queda solo. Y este 2 pasa al sodio, del oxígeno al Na. Ejemplo siguiente. Óxido de zinc. Tenemos el óxido, que es el oxígeno. Su número de oxidación o de valencia siempre va al final, es negativo. Y el zinc debes de saber que se abrevia así, Zn, esto es zinc. Y es un metal. Los óxidos se combinan con los metales. Tiene una valencia de más 2. Lo positivo siempre va al principio. Y cruzamos. Fíjate, bajas el zinc, bajas el oxígeno. Este 2 pasa al oxígeno, abajito y sin el signo. Y este 2 del oxígeno pasa al zinc. Pero aquí no podemos dejarlo así. Si te das cuenta, ambos tienen un 2. Es como en matemáticas. Si tienen mitad, se le saca mitad de 2, 1. Y mitad de 2, 1. El 1, acuérdate que no se escribe, por lo tanto, esta es la fórmula ya simplificada del óxido de zinc, ZnO. Ahora viene el óxido férrico. Aquí va a haber una variante. El óxido es oxígeno a la menos 2. Y el férrico, debes de saber que hay un elemento que se llama hierro. Entonces, férrico es de hierro y es el Fe. Hay quienes al hierro le dicen fierro. Bueno, si te das cuenta hay dos números. En la tabla el hierro tiene 2 y 3. Pero cuando termina en ico, ico es lo mayor. El fierro tiene 2 valores, pero ico significa que tomas el mayor. Y el más grande del hierro no es 2, sino 3. Eso es de la tablita. Entonces, vamos a cruzar esos valores. Bajamos el hierro, bajamos el oxígeno. Este 3 pasa acá y este 2 pasa allá. Y ya, el 2 y 3 no tienen mitad a la vez. Esa es la fórmula del óxido férrico. Ahora tenemos el óxido ferroso. Óxido es oxígeno a la menos 2. Y ferroso es igual, de hierro, de fierro, Fe. Esto es en la tabla periódica. Tú las abreviaturas debes de conocerlas. Y fíjate, nos devolvemos al formulario. El hierro tiene 2 valores. Tiene el 2 y el 3. 2 y 3. Pero ahora termina en oso. Cuando suceda que hay 2 números, pero termina en oso, tomas el menor. Y el menor es este 2 de la tabla. Oso es lo más chico. Vamos a cruzar
Bajamos, bajamos. Este 2 pasa al oxígeno, se comparte. Y esta valencia de 2 del oxígeno se cruza al hierro. Pero ahí tenemos que observar. Y ambos números tienen mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 2 es 1. Siempre hay que simplificar cuando se pueda. Pero los unos no se escriben. Por lo tanto, este feo es el óxido ferroso. Ahora sigue el óxido mercuroso. Es oxígeno con un metal. El mercurio es uno metal. Óxido, oxígeno a la -2. Y mercuroso es de mercurio. Hay un elemento en la tabla que se llama mercurio. Tiene por símbolo o abreviatura química Hg. Y fíjate, terminenoso significa que vas a tomar el número más pequeñito. Y estás viendo ahí que el mercurio tiene valor de 1 y 2. Pero como terminas en oso es lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? El +1. Eso es de formulario. Bajas el mercurio, bajas el oxígeno. Este 1 se cruza al oxígeno y este 2 se pasa al mercurio. Pero el 1 en las fórmulas de química no se escriben. Hg2O es el óxido mercuroso. Ahora viene el óxido mercúrico. Mercúrico es de lo mismo de mercurio. El óxido es oxígeno, siempre el oxígeno vale -2. Y mercúrico es de mercurio. En la tabla periódica tú debes de saber que hay un Hg. Es el mercurio. Pero ahora no es mercuroso, es mercúrico. Termina en ico. Ico significa que del formulario tomas el número más grande. Y el número más grande no es 1, sino +2. Entonces es +2 porque es ico. Y cruzamos. Bajamos el mercurio, bajamos el oxígeno. Este 2 pasa acá al oxígeno, este 2 pasa al mercurio. Pero observa, ambos elementos o números tienen mitad. Hay que simplificar como en matemáticas. Bajas el mercurio, mitad de 2, 1. Y el oxígeno, mitad de 2, 1. Pero los unos los borramos, esos van invisibles. Y así, HgO es la fórmula química del óxido mercúrico. Ahora, vamos a hacer una variante. Hay una nomenclatura, la que acabamos de ver se llama tradicional. Cuando en el ejemplo tengas números romanos, tú sabes que este es el número romano 2. Los números romanos se llaman nomenclatura de stock. Hacemos lo mismo, solamente que ahora es más fácil. No debes de ver la tabla porque te están diciendo en número romano lo que vale lo positivo. Fíjate, óxido siempre es oxígeno a la -2. Ese ya es de memoria. Y el plomo, tú debes de saber que el plomo es un metal que se abrevia así. Pb, plomo es Pb. Y ya sabemos que esta fuerza es positivo, porque siempre uno es negativo y otro es positivo. Siempre es así. Y no vemos la tabla. Este número es el 2. Lo ponemos en número normal. 2. Es la ventaja. Cuando te dé número romano significa el positivo. No debes de ver la tabla. Bajamos el plomo, bajamos el oxígeno. Este 2 pasa al oxígeno. Este 2 pasa al plomo. Y simplificamos. Mitad de 2, 1. Se queda plomo. Y mitad de 2, oxígeno. PbO es la fórmula del óxido de plomo 2. Ahora hagamos el óxido de plomo y tú debes de saber que la V es el número 5, pero si tiene un palito antes, 5 menos 1 es 4. Este es el número romano 4. Ponemos óxido. Siempre vale -2. El plomo de la tabla periódica es Pb y ese es positivo. Y ya no debemos de ver el formulario porque aquí te están facilitando ese valor positivo. Este es el número 4, lo pones 4. Bajas el plomo, bajas el oxígeno, el 4 lo cruzas y el 2 lo pasas también. Y fíjate, los dos tienen mitad. El 2 y el 4 tienen mitad, hay que simplificar. Mitad de 2, 1. Y mitad de 4 es 2. El 1 se borra. Plomo, oxígeno, 2 es la fórmula química de este componente llamado óxido de plomo. Ahora tenemos estos dos ejercicios. Óxido platinoso y óxido platínico. Fíjate, vamos a hacer el primero. Óxido es oxígeno a la -2. Y platinoso, hay un elemento en la tabla que se llama platino. Ese platino está en color o generalmente es un metal en la tabla periódica. Platinoso es de platino, no es de plata, es de platino. Y platino es Pt. Y fíjate, termina en oso. El de abajo también es óxido. Óxido siempre vale -2.
Y platínico pues es de lo mismo, de platino. Pones el PT. PT significa platino. Sabes que estos son positivos, ¿no? Pero entonces este termina en oso y este termina en ico. Tú debes de ver mi formulario. Y el platino, el PT, tiene un valor de 2,4. ¿Dónde ponemos el 2? El número 2 es el pequeño, oso es lo pequeño. Entonces a este le corresponde el chiquito, el 2. Y el que termina en ico es el mayor. Y ese va a ser más 4. Ya sustituimos. Entonces ahora vamos a darle igual. Pongo PT, oxígeno. Este 2 pasa al oxígeno y este 2 pasa al platino. Pero fíjate, tiene mitad y mitad. Mitad de 2 es 1. Se queda platino. Y mitad de 2 oxígenos es un oxígeno. Por lo tanto, PTO es la fórmula del óxido platinoso. Vamos a terminar esta del óxido platínico. Le damos igual, ponemos platino y oxígeno y combinamos los números. Este 4 que era del platino ahora es del oxígeno, abajito. Y este 2 que es del oxígeno ahora se lo pasa al platino y también tiene mitad. Ponemos platino, oxígeno. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Siempre hay que simplificar. Borramos el 1 y por lo tanto este y este son los resultados para esos óxidos. Ahora tenemos estos óxidos. Vamos a empezar. Óxido es oxígeno a la menos 2. Óxido es oxígeno a la menos 2. Y fíjate, este es cobaltoso, termina en oso, y este es el mismo, cobáltico, termina en ico. Es de cobalto. Tú sabes que el cobalto es un elemento que se abrevia C y O, cobalto. Entonces, cobáltico es de cobalto, C y O. Ponemos los números. Este siempre va a ser positivo, los primeros siempre son positivos. Y vemos el formulario. Estás viendo que el cobalto tiene 2 números. El 2 es el menor, oso es el menor y el cobalto tiene el 2 que es el menor. Y lo que termina en ico es el mayor. El cobalto, el número mayor o más grande que estás viendo es el 3, así de sencillo. Entonces, ¿qué prosigue? Vamos a combinar los números. Cobalto, oxígeno. Cobalto y oxígeno. Este 2 positivo pasa al oxígeno y este 2 negativo pasa al cobalto. Así. Pero fíjate, no lo puedes dejar así. Los dos tienen mitad, entonces queda cobalto, mitad de 2, 1 y mitad de 2 oxígenos, 1 oxígeno. Ese es el resultado, la fórmula química del óxido cobaltoso. Este le damos igual y ponemos lo mismo. Elemento cobalto y elemento oxígeno. Este 3 positivo pasa al oxígeno y este 2 negativo pasa al cobalto y ya. El 2 tiene mitad, pero el 3 no puede simplificar. Esas son las fórmulas químicas para esos componentes. Y terminaremos con estos 3 ejemplos que son diferentes pero más fáciles. También hay una nomenclatura que se llama sistemática. Fíjate, aquí ya te dicen los numeritos. Di es de 2. Mono es de 1, tri es de 3, penta es de 5. Esa es nomenclatura directa, se llama sistemática. Entonces, dióxido significa que tienes ya 2 oxígenos, se pone al final. Y de carbono solamente nombra 1. Acuérdate que los óxidos siempre van al final. Carbono es 1, se toma así. Y ese es el dióxido de carbono regalado. Ahora, monóxido. Mono significa 1. ¿Un qué? Un óxido. Pues nomás pones un óxido. Y de carbono, pues se queda carbono. Pero el 1 no se escribe. Este es el monóxido de carbono. Es otra nomenclatura, pero ya directa. Y finalmente, trióxido son 3 óxidos. Así. Se pone el óxido siempre al final. Y dice de penta. Penta es 5. Y fósforo es un elemento químico que se abrevia con la P, pero son penta. Penta es 5, se le pone 5. Trióxido de pentafósforo. Y así se nombra a los óxidos en Emanuel Asesorías. Suscríbete al canal. Saludos desde México.